Buenos días, chicos. Estamos en el tema 4, tejidos animales y vegetales. Y lo primero que tenemos en el tema sería el concepto de tejido. Pues mirad, un tejido es una estructura constituida por un conjunto de células diferenciadas, ordenadas regularmente y que realizan un trabajo coordinado. Tejido, conjunto de células que realizan un trabajo coordinado. Vamos a analizar el punto 2, tejidos y órganos vegetales. Vamos a ver, chicos, las partes de una raíz, los principales tejidos de una raíz. Mirad, el tejido principal y más abundante, tanto en la raíz como en la parte del cuerpo, pero estamos viendo la raíz, ¿vale? Sería el parénquima, que también está en las hojas y en el tallo. Pero esto es lo principal de la raíz, mirad. La parte principal de la raíz, el cuerpo de la raíz, parénquima, ¿vale? Función de reserva, almacenar sustancias, también se agrega sustancias, relleno de la célula. Y luego hay unos tejidos protectores dentro de la raíz, que serían la epidermis, que recubre la superficie de la raíz, además también el tallo y las hojas, ¿vale? Pero como estamos hablando de la raíz, nos centramos en la raíz. Y en la raíz aparecen unos pelos absorbentes, que son los que se encargan de aumentar la superficie de absorción, para poder absorber más agua. Esa es la epidermis, ¿vale? La superficie externa. Y luego tenemos la endodermis, una parte interior de la raíz, ¿vale? Que tiene unos conductos, unos vasos conductores en su interior. Su función es la de seleccionar y filtrar sustancias que lleguen a los vasos conductores. Entonces, podemos decir que la raíz se compone en la parte central de parénquima y luego tiene una epidermis y una endodermis. Del tallo vamos a destacar los tejidos conductores por un lado, los tejidos conductores que son los que transportan la savia bruta y la savia elaborada, ¿vale? Xilema, encargado del transporte de savia bruta, y son células muertas, con una pared celular bien desarrollada, y floema, células vivas que transportan la savia elaborada. Diferencia entre xilema y floema, aquí lo tenéis. Luego también tenemos unos tejidos de sostén, que a pesar de tener la misma función, se diferencian en el tipo de célula y en su localización. Tenemos el colénquima. Colénquima son células vivas que están situadas en la periferia, debajo de la epidermis. Y la esclerénquima son células muertas en las que se ha engrosado la pared celular y que se sitúan por la zona, por todas las partes del tallo. Es la zona más abundante del tallo, ¿vale? Es lo que le da consistencia al tallo. Colénquima más cerca de la epidermis, esclerénquima más en el centro del tallo. Aquí tenéis una imagen del colénquima, células de tejido y sostén, que son células vivas, bajo la epidermis, la primera capa de la epidermis, y luego el esclerénquima, células muertas en la pared celular, que se lignifican, es decir, se le añade lignina, que lo que hace es darle consistencia, y eso ocurre cuando ha muerto la célula. Y después ya tenemos la hoja. La hoja, que es el órgano muy variado según su forma y tamaño, y que se divide en una serie de capas. Tenemos la epidermis, por un lado, que es el tejido que recubre la hoja, con dos elementos especializados. El primero es la cutícula. La cutícula es la cubierta que impermeabiliza la hoja. Parte gruesa del haz, sobre todo, está en el haz. Recordamos, el haz es la parte superior de la hoja, la que está pegando, en la que dan los rayos de sol, y el envés es la parte inferior. Y luego, además, hay una cosa que se llama estomas. Los estomas son unos poros que permiten que se intercambie gas con el ambiente y que se intercambie también agua, que se produzca la transpiración. Estos estomas pues presentan unas células que permiten que con forma riñonada
que al abrirse permiten pues que entre agua o que entre o que salga, ¿vale? El intercambio de gases o de agua. Aquí tenéis una imagen de cómo son los estomas dentro de la hoja. Y por otro lado tenemos el parénquima clorofílico, que contiene las células más importantes porque son las que van a llevar a cabo la fotosíntesis. Hay de dos tipos, parénquima clorofílico lagunar o en empalizada, según se encuentren en la zona del ENVES o en la zona del haz. El lagunar se encuentra en la zona del ENVES y en forma de empalizada se encuentra en el haz. Mirad. Aquí tenéis, esta parte sería el haz y el ENVES. Fijaos, parénquima clorofílico de empalizada y parénquima clorofílico lagunar. Ahí tenéis los dos tipos. Repito, en el haz y en el ENVES. Tenemos 4 grandes tipos de tejido animal: tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Los tejidos epiteliales los vamos a ver por esta parte, por esta presentación, porque no aparecen bien en internet. Los tejidos epiteliales cubren la superficie del cuerpo, los órganos internos y también forman las glándulas, ¿vale? Porque hay de dos tipos, tejidos de dos tipos: epitelios de revestimiento y epitelios granulares, que no es lo mismo una cosa que la otra. Los epitelios de revestimiento están constituidos por células que se unen fuertemente una a la otra, formando capas, ¿vale? Y se encargan de recubrir la parte interna de la tráquea del intestino, la parte más externa de la piel y los capilares y el endotelio que tapiza los pulmones. Esos son tejidos de revestimiento. Por otro lado, tenemos los epitelios granulares. Los epitelios granulares que están formados o forman las glándulas, según el tipo de glándulas, que lo que hacen es producir secreciones de sustancias como enzimas, que son proteínas, u hormonas. Estas glándulas pueden ser de dos tipos: glándulas endocrinas, es lo que conocemos como el sistema endocrino, que elaboran sustancias que vierten directamente a la sangre. Normalmente son hormonas, aunque también pueden ser enzimas. Por ejemplo, bueno, vamos a dejarlo con que normalmente son hormonas. Y luego las glándulas exocrinas, que elaboran sus sustancias y las vierten al exterior, perdón. Aquí tendríamos las glándulas sudoríparas y las glándulas también del estómago, las glándulas del intestino que crean enzimas. Así pues, las glándulas endocrinas crean hormonas, las glándulas exocrinas crean enzimas y crean también el sudor. En cuanto a los tejidos conectivos, pues vamos a indicar principalmente dónde se localizan. Pues mira, tenemos tejido conjuntivo laso, que se encuentra rellenando los espacios entre órganos, principalmente la grasa. Perdón, la grasa sería adiposo. El conjuntivo laso es también el de relleno. Conjuntivo denso, forma tendones, ligamentos y la parte más profunda de la piel. El adiposo se encuentra debajo de la piel, ¿vale? Y en determinadas zonas donde se almacena, en los famosos michelines. Cartilaginoso, forma el esqueleto en los embriones y en los peces cartilaginosos. Y en el resto de los vertebrados está sustituido por huesos, con algunas excepciones como por ejemplo la tráquea, la nariz, el pabellón auditivo. Y luego tenemos el óseo. El óseo se divide en dos: óseo compacto, forma principalmente la zona de los huesos largos, la diáfisis, y el óseo esponjoso, que se encuentra en la epífisis, en la cabeza de los huesos largos y en los huesos pequeños. ¿Vale? Mirad, aquí tenéis la epífisis, que es donde está el esponjoso, también aquí, y la diáfisis, que es donde está el otro tejido, el compacto. En cuanto al tejido muscular, tenemos tres tipos. Tejido muscular liso, formado por fibras lisas que no presentan estriaciones. Son células alargadas
de una contracción suave y de movimiento involuntario. No podemos controlarlo. Por ejemplo, el músculo de los vasos sanguíneos o el de las paredes del estómago, es decir, del estómago y del intestino. Tejido muscular esquelético. Presentan estriaciones, son células cilíndricas con muchos núcleos y su contracción es voluntaria. Estos los podemos controlar, son los músculos del esqueleto. Y el tejido muscular estriado cardíaco son fibras también estriadas, más cortas que las esqueléticas. Favorecen una contracción continua, ¿vale? Y es involuntaria. Estas están continuamente comprimiéndose con los latidos del corazón, porque forman el músculo del corazón, el músculo cardíaco, el miocardio. En cuanto al tejido nervioso, está formado por neuronas, por un lado, y por células gliales o neuroglías en otro. Las neuronas son las células especializadas en conducir los impulsos nerviosos. Y tienen tres partes. La dendrita, que es donde se reciben los impulsos nerviosos. El cuerpo neuronal, que es donde está el núcleo y la mayor parte de los órganos. Y el axón, que es por donde se transmiten los impulsos nerviosos a otras células. Y luego tenemos una serie de células que van a ayudar a la neurona a cumplir su función, que son las células de la neuroglía. Tenemos astrocitos que alimentan y protegen a las neuronas del encéfalo, oligodendrocitos y células de Schwann, que son células que recubren las vainas de mielina de los axones. Pensad que esto es como un cable, pues las vainas de mielina que están en lo de fuera. ¿Vale? Estas son las células de Schwann y los oligodendrocitos. Y luego tenemos la microglía. Las microglías son células que se encargan de limpiar y de defender las neuronas. En cuanto a las tareas, ¿qué tendremos por aquí? Pues mirad, vamos a ver. Primero, por aquí tenemos, entre sus funciones está la de almacenar grasa. Tiene que ver con algún tejido. El parénquima de reserva. Este se encarga, entre algunas funciones, pues almacenar alguna sustancia. ¿Vale? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Diferencia entre los tejidos embrionario y adulto. Esto, aunque no lo hemos visto, está en el tema, lo vais vosotros, está al principio del tema, ¿vale? Está aquí. De todas maneras, una pregunta poco importante. No tenéis que hacerle mucho caso, ¿vale? No pasa nada si no lo hacéis. Una muy interesante es la diferencia entre tejidos musculares. La que tenéis aquí. Está interesante. Aquí tenéis también la célula de Schwann, que era una célula de Schwann. La endodermis, que es la endodermis, este concepto. Y luego ya de la segunda tarea tendríamos, fijaos, esto de aquí son los principales tipos de tejido epitelial de revestimiento. Lo buscáis por internet y me hacéis un pequeño informe sobre ellos, los diferentes tipos que hay. Tejido epitelial de revestimiento. ¿Qué más tenemos por aquí? Yo creo que solamente aparece esa pregunta. A ver, por aquí. Pues sí, aparece esa pregunta. Chicos, con esto ha sido todo por este trimestre y por este tema. Esto es el final del trimestre. Un saludo.